Secretario por su nombramiento. Ya han pasado 4 meses, pero aún es relativamente reciente. Y también, por supuesto, quiero darle las gracias por participar en este desayuno. Aprovecho para agradecer a las empresas Thales España y Atos Iberia por dar su apoyo en la organización de este acto y en especial a sus presidentes, don Jesús Sánchez y don Patrick Adiva, que hoy nos acompañan. Por último, quiero dar el turno de palabra y agradecer su presencia a doña María del Mar Blanco, presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, que es quien presentará al señor secretario. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias, señor Chiva, director de Executive Forum, y también gracias a los patrocinadores por organizar este encuentro tan grato. Querido secretario de Estado de Seguridad, don Francisco Martínez, querido secretario de Estado de Telecomunicaciones, don Víctor Calvo Sotelo, querida Cristina, delegada del Gobierno, resto de autoridades, diputados, senadores, amigos y amigas. Buenos días. La verdad es que es un verdadero honor y un privilegio acompañarles hoy aquí en este foro para presentar a una extraordinaria persona, como es Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad. Cuando hace unos días recibí su llamada pidiéndome que le presentara en esta tribuna, tengo que manifestarles que me hizo una tremenda ilusión, y no porque fuera el primero en pedírmelo, que también me hizo mucha ilusión, sino porque siempre es un verdadero honor, como les decía, presentar a una persona a quien respetas y sobre todo a quien admiras. Francisco ha tenido una extraordinaria trayectoria profesional. Sabe perfectamente que nadie regala nada y que nada es casualidad. Su gran éxito profesional no es fruto de la casualidad, todo lo contrario. Su gran éxito es fruto del esfuerzo, del trabajo y del sacrificio personal. Y todos los cargos de responsabilidad que ha asumido los ha desempeñado con una gran honestidad y también con un gran compromiso. El esfuerzo y el trabajo han sido una constante en su vida, lo que le llevó a ingresar por oposición en el cuerpo de letrados de las Cortes Generales con el número 1 de su promoción. Ha desarrollado gran parte de su vida laboral en el Congreso de los Diputados y en el año 2005 fue nombrado director de Relaciones Internacionales de la Secretaría General del Congreso de los Diputados. Posteriormente, en enero de 2012, asumió el cargo de director de gabinete del ministro del Interior. Fue ahí, a raíz de su llegada al ministerio, cuando se ha estrechado, por decirlo de alguna manera, más nuestra amistad, al tratar con él directamente los temas relacionados con las víctimas del terrorismo. En este tiempo he podido observar su cercanía y sensibilidad, no solo con las víctimas, sino con todas las personas. Pero al mismo tiempo me ha permitido también conocerlo de tal manera que hoy puedo decir que Francisco es un buen amigo, es una buena persona, un hombre leal a sus convicciones y compañeros, pero también una persona en la que puedes confiar plenamente. En enero de 2013, después de haber adquirido un gran conocimiento del funcionamiento del Ministerio del Interior, fue nombrado secretario de Estado de Seguridad, que, por cierto, tengo el claro convencimiento que le hizo especial ilusión por sus ganas de trabajar en pos de la consecución de un marco de seguridad y convivencia en el que todos los ciudadanos puedan disfrutar de los derechos y libertades que la Constitución y las leyes les reconocen. Estoy plenamente segura que con la misma brillantez que ha afrontado su formación académica va a hacer frente a los retos que le esperan en materia de seguridad de la España del siglo XXI. Señoras y señores, si hay cargos que están en el epicentro de la democracia, ese es sin lugar a duda el de secretario de Estado de Seguridad, que debe ante todo velar y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, porque solo una sociedad segura está en condiciones de permitir que sus integrantes puedan sentirse libres para ejercer sus derechos. Y este es uno de los retos principales de la Secretaría de Estado: alcanzar la plena libertad de los ciudadanos en todo el territorio nacional y especialmente en mi tierra, en el País Vasco, donde la libertad nos fue robada hace mucho tiempo por la constante amenaza del terrorismo de ETA.
Después de más de 50 años de azote terrorista, causando más de 800 víctimas del terrorismo, miles de heridos, la fortaleza de nuestro Estado de Derecho, la extraordinaria y sacrificada labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la labor también de los jueces y fiscales y la cooperación internacional han conseguido que hoy ETA esté derrotada policialmente y, por lo tanto, aumentar nuestros espacios de libertad y de seguridad. Si bien es cierto que queda todavía camino por recorrer hasta lograr su total disolución y, por lo tanto, su desaparición. Quiero aprovechar estos minutos también para felicitar y agradecer tanto al Ministerio del Interior como a los cuerpos y fuerzas de seguridad españolas y francesas por la detención de 6 presuntos miembros de ETA el pasado martes en Francia, detenciones que permiten reducir la impunidad y ampliar nuestra seguridad y nuestra libertad. En esta recta final, hacia el fin del terrorismo, donde ETA está cada día más débil y sabe que su único destino pasa por el abandono de las armas y su disolución incondicional, quiero agradecer al Ministerio del Interior y con ello al Secretario de Estado su incansable labor en la defensa de la verdad, la memoria y la justicia de todas y cada una de las víctimas del terrorismo, así como su firme apuesta por la paz y la libertad de todos los ciudadanos sin contrapartidas. Pero en pleno siglo XXI, el terrorismo no representa la única amenaza para la seguridad ciudadana. Hoy día debemos hacer frente a nuevas amenazas, como son, entre otras, la ciberdelincuencia y el crimen organizado. Es por ello que la seguridad adquiere cada día con mayor intensidad una dimensión tecnológica. Sin lugar a duda, una España segura tecnológicamente va a permitir afrontar mejor los retos del siglo XXI, va a poder garantizar la competitividad y una sociedad desarrollada. Y, por último, también frente a aquellos que pretenden alterar el orden público mediante amenazas, coacciones e intimidaciones, tienen que saber que el Estado de Derecho funciona y, por lo tanto, actuará como garante de los derechos fundamentales y libertades de las personas. Y, en este sentido, el Secretario de Estado tiene además el compromiso y la responsabilidad, como decía anteriormente, de garantizar el funcionamiento del Estado de Derecho. No será posible la democracia sin seguridad. Cuanto más seguro es un país, mayor será su democracia y, por lo tanto, mayor será su libertad. Y es en esta misma seguridad en la que nos apoyamos para vertebrar el bienestar social y económico de los ciudadanos, siendo uno de los grandes activos sobre el que reposa una sociedad sana y moderna. Es en esta misma seguridad de donde saldrá como uno de los factores esenciales la recuperación económica, la creación de empleo y el marco de seguridad física, jurídica y económica sin el cual la creación de riqueza no sería posible. Para finalizar, agradecer al Secretario de Estado el trabajo que con tanta abnegación y profesionalidad llevan a cabo quienes le acompañan también en la Secretaría. No siempre somos conscientes de cuánto les debemos en nuestro día a día. La protección de la seguridad ciudadana y el ejercicio de las libertades públicas constituyen un binomio inseparable y ambos conceptos son requisitos básicos para la convivencia en una sociedad democrática. Por tanto, querido Secretario de Estado, gracias por vuestro trabajo, gracias por garantizar la paz y la libertad a aquellos que durante tantos años hemos sufrido el ataque, la injusticia y la sinrazón de quienes se creían dueños de lo que nunca han poseído, nuestra libertad. Ya solo queda cederte el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenos días, señor Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, señora delegada del Gobierno en Madrid, señor director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, autoridades, embajadores, diputados y senadores, señor director del Executive Forum, presidentes y directivos de las empresas patrocinadoras, muchas gracias a todos, muy buenos días. Y de manera muy especial, señora presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, querida amiga Marimar Blanco, muchas gracias por tus palabras. Se habrán dado cuenta ustedes, es fácil darse cuenta de que hoy tiene mucho más interés el presentador que el presentado, pero y lo es porque la figura de Marimar Blanco es ciertamente un referente de la lucha contra el terrorismo, pero mucho más que eso, es un referente de aquellos valores que los españoles consideramos como un modelo. Consideramos como un modelo por su tesón, por su abnegación, por su valor, por su apuesta por la libertad
y porque, como ella ha dicho muy bien, ha sido todo eso lo que ha permitido que hoy la banda terrorista, esa banda de asesinos en serie que ha causado un dolor incalculable a nuestro país, haya sido eficazmente derrotada, aunque queden todavía pasos importantes por dar. Y lo es porque personas como Marimar Blanco y como tantas víctimas del terrorismo decidieron que pondrían todo su empeño en demostrar que la sinrazón no iba a llevar jamás a ningún resultado. Y lo es porque personas como los policías, guardias civiles, sus mandos, quienes durante muchos años han estado al frente de la lucha antiterrorista, decidieron que por cada hora que ETA dedicaba a intentar matarnos, dedicarían 2 y 3 y 4 y 5 a intentar terminar con ellos. Y gracias a eso, una deuda impagable que los españoles tenemos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con el Estado de Derecho y, desde luego, con las víctimas del terrorismo, hoy representadas por Marimar Blanco como presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, gracias a eso estamos mucho mejor. Y por eso mi agradecimiento especial a Marimar, mi testimonio de reconocimiento, de admiración y, por supuesto, todo eso que ha dicho de mí, de mi dedicación y de mi trabajo, es enormemente grato por hacerlo con personas como ella, ¿no? Bueno, quiero agradecer esta mañana la invitación que me hace el Executive Forum y la presencia de todos ustedes para hacer unas reflexiones a propósito de un tema, en fin, que sería imposible abarcar en una sola mañana, pero que desde luego trataré de acotar en torno a varios ejes de discurso, como es el de los desafíos y los retos de la seguridad en el siglo XXI. Un pensador, un político con el que no tengo nada que ver y que no comparto en absoluto su pensamiento, pero que tuvo una frase acertada, Trotsky, dijo que el que desee una vida tranquila no debería haber nacido en el siglo XX. Pues, ¿qué diría del siglo XXI, no? Bueno, pues partiendo de esa dificultad y de ese encuadre, en fin, un poco complejo de un tema con tantas aristas y tan ciertamente poliédrico, quiero, lo primero de todo, decirles que, a pesar de lo complejo del tema, para mí es fácil hablar como secretario de Estado de Seguridad de la seguridad, porque me siento profundamente orgulloso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y no es una cosa que diga yo en esta mañana así alegremente, sino que los españoles lo reflejan claramente en la encuesta que hemos conocido la semana pasada del Centro de Investigaciones Sociológicas, donde se ponía de manifiesto en una valoración conjunta de varias instituciones cómo la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía son las instituciones más valoradas por los españoles. De lo demás no entraremos, pero la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía tienen una elevadísima valoración y una enorme estima por parte de los ciudadanos de nuestro país. Por tanto, como se pueden imaginar, estar al frente de la Secretaría de Estado de Seguridad es una enorme satisfacción, un enorme orgullo y, en definitiva, no es otra cosa que dirigir cuerpos profesionales, entregados, sacrificados y con una vocación de servicio público que va mucho más allá de lo que podríamos considerar una obligación profesional. ¿Y por qué los españoles valoran especialmente a la Guardia Civil y a la Policía? Bueno, yo creo que esto nos llevaría a un debate muy interesante, pero probablemente imposible de abordar en este tiempo, ¿no? Porque representan unos valores en los que los ciudadanos creemos, unos valores por los que los ciudadanos apostamos, una forma de trabajar, una estructura de trabajo en equipo, pero también, obviamente, porque en su trabajo, en el servicio público que llevan a cabo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, son eficaces. Los ciudadanos, en España y en cualquier país, valoramos la eficacia. En este caso, los resultados tangibles que se reflejan en nuestra vida cotidiana. Y España, y tenemos que decirlo con toda claridad, es un país seguro. Es un país con uno de los mejores índices de seguridad ciudadana y, por tanto, debemos sentirnos orgullosos. Pero, lógicamente, los halagos debilitan y no debemos darnos por satisfechos. Evidentemente, debemos aspirar a que sea un país todavía más seguro. Que es un país seguro lo corroboran las cifras de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y la Delincuencia o lo corroboran las cifras de Eurostat. Fíjense, Madrid, la ciudad en la que nos encontramos, y lo digo en presencia de la delegada del Gobierno, tiene una tasa de 1 homicidio por cada 100.000 habitantes. Es la menor, y lo digo también siendo consciente de que es el Día de Europa, de las grandes capitales europeas, ¿no? No hay que contentarse, en todo caso, con ser el primero. Como les digo, hay que tener siempre metas más ambiciosas. El esfuerzo
prosigue y debe proseguir. Fíjense que en este sentido, en los 3 primeros meses de 2013, esa cifra, en fin, un poco macabra que les he dado, la tasa de homicidios, comparada con el mismo periodo del año 2012, descendió nada menos que en un 26,4%. Es decir, estábamos bien, podemos estar mejor, vamos a estar mejor. Como es obvio, todos somos conscientes de que la situación económica por la que atraviesa nuestro país no es precisamente una situación económica fácil. La sabiduría tradicional y una cierta intuición nos llevaría a pensar que en tiempos de crisis, como los que atravesamos, la inseguridad ciudadana crecería. Bueno, pues esto se compadece además mal con que en tiempos de crisis, como es lógico, se producen importantes restricciones presupuestarias, se reduce el gasto público y, en consecuencia, hay que conseguir los mismos resultados con menos medios. A pesar de todo ello, los ciudadanos, como es natural también, pedirán a las instituciones públicas un esfuerzo para conseguir que esos resultados en la lucha contra la criminalidad no se vean afectados por las restricciones y por la crisis económica. El presupuesto de la Secretaría de Estado de Seguridad, que incluye, como es natural, el presupuesto del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil, de instituciones penitenciarias, disminuyó de 2010 a 2012 en un 9,8%, casi un 10%. No me voy a detener en hacer una comparativa del presupuesto de la Secretaría de Estado de Seguridad o del Ministerio del Interior con otros países europeos de nuestro entorno, porque lleva, en cierta medida, pues a unos datos que no siempre son comparables, pero les puedo decir que hacemos un esfuerzo enorme, un esfuerzo importante con los recursos disponibles. Ese esfuerzo los ciudadanos lo conocen y estoy seguro de que lo agradecen. Pero lo más importante es que el servicio público que prestan las fuerzas y cuerpos de seguridad no se ha resentido. Fíjense, la tasa de criminalidad tomada como infracciones penales por cada 1.000 habitantes ha descendido de un 48,9% en 2010 a un 48% en 2012 y la mejora continúa. En el primer trimestre de 2013 los delitos y faltas registrados han disminuido en un 2,5%. La ecuación, por tanto, parece desmentir esa creencia popular de que en tiempos de crisis la inseguridad ciudadana sería mayor, la delincuencia sería mayor. Por eso, si el título de la conferencia es precisamente los desafíos de la seguridad en el siglo XXI, uno de esos desafíos es el de la eficiencia, garantizar, proporcionar una mayor seguridad a los ciudadanos con los medios disponibles, hacer un uso óptimo, un uso adecuado, un uso eficiente de los recursos y conseguir que con ello las tasas de delincuencia y de criminalidad disminuyan. Un primer reto, por tanto, un primer desafío que creo que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil están cumpliendo de manera muy satisfactoria. ¿Y cómo lo hacen? Pues con muchos elementos, con muchos instrumentos, de los cuales voy a destacar fundamentalmente 2 que tienen que ver con el resto de las cuestiones que trataré de abordar en esta exposición. Por un lado, la adaptación tecnológica y, por otro lado, la proximidad a los ciudadanos. Hace tan solo unas décadas, cuando 2 unidades de la Guardia Civil, por ejemplo, trabajando en casos aparentemente distintos, vamos a poner por caso unos en Collado Villalba y otros en Móstoles, es decir, a escasos kilómetros de distancia, tenían que poner en común los resultados de sus investigaciones, lo tenían que hacer de manera física, es decir, lo tenían que hacer tomando un café, reuniéndose, estando en definitiva en el mismo lugar. Hoy en día esas mismas unidades podrían hacerlo a través de distintos instrumentos de interconexión, a través de bases de datos comunes, a través del cotejo en tiempo real de datos, lo cual proporciona una valiosísima herramienta de trabajo. He puesto el ejemplo en este caso de la Guardia Civil, pero puedo decir a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la tecnología, la adaptación tecnológica les permite un rendimiento mucho más eficaz. En esta línea, en el Cuerpo Nacional de Policía se está desarrollando el proyecto Policía 3.0, un ambicioso plan de regeneración tecnológica que abarca asuntos que van desde fronteras inteligentes, comisaría virtual, nuevas bases de datos, consolidación del liderazgo en redes sociales, etc. Precisamente en este terreno, y conecta con el otro elemento que digo es clave para esta evolución satisfactoria de la seguridad ciudadana en estos momentos, la proximidad a los ciudadanos, les puedo decir un dato que también revela, creo que de forma muy elocuente, de lo que estamos hablando. La cuenta en Twitter del Cuerpo Nacional de Policía tiene más de 400.000 seguidores, una cifra que solo supera en el mundo el FBI. Esa cuenta de Twitter es a la vez un ejercicio de transparencia, es un ejercicio de participación, es un ejercicio, en definitiva, de puesta a disposición de los ciudadanos, valiéndose de las nuevas tecnologías, de la proximidad de un servicio público como es el Servicio Público de Seguridad. Otra de las claves, sin duda, para que ese servicio a los ciudadanos, esa protección de la seguridad y la defensa de los derechos y libertades sean eficaces,
es la adaptación de soluciones de carácter integral, que implican, lógicamente, el compromiso de muchos actores públicos y también privados. Y soy consciente que lo digo en un foro en el que hay muchos representantes del mundo empresarial que ciertamente tienen también mucho que decir en el terreno de la seguridad. Una de las claves, como les digo, para que la lucha contra la inseguridad ciudadana sea eficaz es adoptar un enfoque integral. Les voy a poner un ejemplo en este sentido. En los próximos días se lanzará desde la Secretaría de Estado de Seguridad el plan de actuación contra el robo de cable de cobre, un fenómeno delictivo que puede pasar aparentemente desapercibido, pero que tiene un enorme impacto en nuestra economía, un enorme impacto porque hemos podido constatar, y es un hecho fácilmente apreciable, que los altos precios del cobre y la facilidad para su exportación han hecho que en los últimos años, no solo en España, sino en el conjunto de Europa, se multipliquen de una manera altamente peligrosa y preocupante los robos de cobre. Robos que, como se pueden imaginar, afectan a infraestructuras eléctricas, afectan a infraestructuras de iluminación, a infraestructuras telefónicas, a servicios públicos esenciales y también a explotaciones agrícolas en núcleos de población que pueden en muchos casos estar aislados. Pues bien, para luchar contra este fenómeno delictivo, las soluciones que deben adaptarse son soluciones de carácter integral, que impliquen, por tanto, no solo la coordinación de los distintos cuerpos policiales que existen en nuestro país, sino también de otras administraciones públicas para llevar a cabo un mayor control sobre lugares de almacenamiento, como chatarrerías, desguaces, etcétera, o lugares a través de los cuales se exporta el cobre. Pues bien, por ejemplo, en esta línea puedo decirles que en colaboración con el Servicio de Aduanas está previsto que la Guardia Civil utilice para detectar el cobre robado, en este caso concreto en el puerto de Valencia, los mismos escáneres que utiliza para detectar las drogas que van escondidas en los contenedores. Ciertamente es una optimización de recursos utilizar tecnología prevista para otra finalidad, para la lucha contra otra modalidad delictiva, en la lucha contra un delito que nos preocupa especialmente, insisto, no solo en España, sino en el conjunto de Europa. Las soluciones de seguridad deben adaptarse a las situaciones cambiantes y deben ser necesariamente integrales. Pero otra de las herramientas para hacer frente a esos desafíos de la seguridad en el siglo XXI es, sin ninguna duda, la colaboración ciudadana. La colaboración ciudadana es otro de los motivos por los que ha mejorado la eficiencia y la eficacia policial y por el que siguen disminuyendo las tasas de criminalidad, tal y como les decía hace unos minutos. Ese es probablemente el segundo gran desafío de la seguridad en el siglo XXI, concienciar a los ciudadanos de que son corresponsables de su propia seguridad. La seguridad es responsabilidad de los poderes públicos, sin ninguna duda. La seguridad es responsabilidad de las fuerzas y cuerpos policiales, sin ninguna duda, pero también es corresponsabilidad de todos los ciudadanos. No se trata de hacer dejación de responsabilidades, evidentemente son los poderes públicos los llamados a proporcionar un entorno seguro, pero se trata de encontrar la mejor forma de participación de toda la sociedad civil en esa tarea común de garantizar la seguridad ciudadana. El desafío, por tanto, exige habilitar canales de comunicación para que los cuerpos de seguridad conozcan de primera mano las necesidades, las inquietudes, los problemas de los ciudadanos en relación con su seguridad y que puedan participar activamente en la elaboración de planes de seguridad. Hacer un plan de seguridad en el medio rural exige hablar con los representantes de los distintos sectores afectados por los fenómenos delictivos que se producen en el medio rural o en el medio agrario. Hacer un plan de seguridad, por ejemplo, para proteger a las personas mayores, exige tener en cuenta sus necesidades y sus circunstancias específicas. Los ciudadanos, por tanto, deben ser parte activa y no meros receptores de ese servicio público que todos estimamos y ponemos entre las primeras necesidades que debemos satisfacer. El esfuerzo que estamos llevando a cabo en España por mantener un alto grado de seguridad tiene, obviamente, repercusiones en el bienestar social, pero también en el bienestar económico. La seguridad es, sin ninguna duda, un gran activo económico. Es especialmente valioso en tiempos de crisis. Recientemente, el Ministerio del Interior, junto al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, ha firmado, a través de los dos ministros, un convenio para perseguir el fraude a la seguridad social y el empleo irregular. En momentos en los que las cifras de paro son dramáticas, en momentos en los que los recursos financieros son más necesarios que nunca, la lucha contra el fraude y, en concreto, contra los fraudes al sistema de previsión social tiene un importantísimo valor económico y es un mensaje de firmeza. Es un mensaje de firmeza frente a la insolidaridad fiscal y laboral. En el marco de este convenio, firmado recientemente por el ministro del Interior y la ministra de Empleo y Seguridad Social, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pondrán en marcha próximamente un plan operativo precisamente para luchar y prevenir el fraude a la seguridad social y a los derechos de los trabajadores. Cuando se habla, por tanto, de recuperación económica y de creación de empleo, no estamos hablando, y creo que todos ustedes lo saben perfectamente, de tareas encomendadas a economistas o a empresarios. Negar la realidad
sería no reconocer el valor económico de la seguridad. Sin un entorno de seguridad física, jurídica, económica, la creación de riqueza no es posible o se vería seriamente dificultada. Y les pongo también un ejemplo concreto. El pasado 22 de marzo tuve ocasión de firmar con la alcaldesa de Marbella un convenio para poner en marcha en esta localidad el servicio de atención al turista extranjero, el llamado SATE, que es uno más, después del firmado, en el caso concreto de la provincia de Málaga, por el ministro del Interior, con el presidente de la Diputación, concretamente para prestar un servicio especial de seguridad a los ciudadanos, a los turistas que visitan constantemente la provincia. Mediante estas oficinas, en las que trabajan expertos policiales, ayudados por intérpretes, se da una asistencia personalizada a aquellos turistas que se ven en esa situación tan incómoda, en la que ninguno querría verse cuando está fuera de su casa, que es sufrir un delito del tipo que sea. Fíjense que la atención individualizada al turista contribuye a un sector económico, el turismo, que aporta un 10% del PIB y que genera un 11% del empleo. En ese sentido, las cifras en España no hace falta que se las cuente. Somos 46 millones de españoles y nos visitan casi 57 millones de turistas. Y además todos ellos son reincidentes, por algo será, todos ellos, un altísimo porcentaje de ellos. El 82% son repetidores. El 40% de nuestros turistas ha visitado ya nuestro país 10 o más veces en su vida. En consecuencia, obviamente, como es lógico, si en un mundo con múltiples destinos turísticos, muchos de ellos claramente competidores de nuestro país, los turistas eligen España y repiten, también será porque encuentran un importante nivel de seguridad y también debemos trabajar en ese sentido. La seguridad física y jurídica de un país es una condición imprescindible para recibir inversiones. Les daré un dato revelador. Recientemente, un estudio de un fondo de inversión euroasiático, A-Capital, revelaba algo sorprendente. En plena crisis europea, el continente que más inversión directa recibió de China en 2011 y en 2012 fue precisamente Europa. Cerca de 13.000 millones de euros frente a los casi 8.000 en Norteamérica o los casi 6.000 en América Latina. Evidentemente, las inversiones buscan tecnología, buscan prestigio de marca en las empresas europeas, pero también confían en un continente en el que hay un alto grado de seguridad. La seguridad es un activo social, es un activo económico de primer nivel. Proporcionar un entorno favorable al desarrollo económico del país es también una forma de garantizar esas inversiones tan necesarias y se puede hacer indudablemente desde una contribución decisiva a la seguridad ciudadana. Pero me permitirán que también en este sentido me refiera ahora a uno de los desafíos que de forma más específica caracterizan nuestro siglo desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, que es todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad. Nuestras sociedades están cada día más interconectadas. Esta realidad tiene muchísimas ventajas que no hace falta que les explique. Hoy una madre puede hablar con sus hijos que estén a miles de kilómetros de distancia y puede hacerlo en tiempo real, puede verles, se pueden hacer transacciones desde la comodidad de un teléfono móvil, de una tablet, se pueden comparar precios, se pueden realizar toda clase de operaciones. Desde una sala de control se puede hacer el seguimiento de la red eléctrica, se puede, por ejemplo, controlar su interconexión con el exterior. En definitiva, cualquiera puede cumplir o prestar o realizar actuaciones muy cotidianas desde un dispositivo móvil y también se pueden prestar importantísimos servicios públicos aprovechando las ventajas de las todavía llamadas nuevas tecnologías, que algún día tenemos que decir que ya no son nuevas, pero ciertamente todas estas ventajas de la sociedad de la información y de las nuevas tecnologías tienen también un elemento, digamos, negativo, y es que el reverso de la moneda son fenómenos delictivos asociados a estos nuevos soportes. La cibercriminalidad o el ciberterrorismo, que les puedo asegurar, no son ciencia ficción, y casi todos creo que tienen datos muy elocuentes de su propia experiencia profesional. No son ciencia ficción, son realidades absolutamente cotidianas. Me imagino que muchos de ustedes conocen la operación que recientemente tuvo lugar, en la que un hombre de 34 años, experto informático, que espiaba a más de 100 vecinos a través de la red Wi-Fi, fue detenido. Y se trataba, en definitiva, de un sujeto que activaba de manera remota las webcams de sus vecinos para espiar su intimidad. Fíjense de lo que estamos hablando. Pero también los fraudes en Internet, que son un fenómeno delictivo cada vez más común. En España recientemente se desarticuló una red dedicada a robar datos privados de los usuarios y así estafarles. Hay muchísimos ejemplos, cada día encontramos ejemplos. Las amenazas en la red, no se limitan a fraudes, a espionaje o a ciberacoso. A través de la red, y creo que es importante ponerlo de manifiesto, también se puede poner en jaque la seguridad de un país. Las infraestructuras críticas de los países modernos dependen de la red digital, el suministro de agua, la interconexión eléctrica,
el mantenimiento de las centrales nucleares, los flujos de información financiera de los que dependemos todos los días, las transacciones entre bancos, el sistema de cajeros automáticos, aspectos absolutamente esenciales de la vida cotidiana que, en definitiva, están, como todos nosotros, interconectados como una malla a través de Internet. De Internet dependen para su control y supervisión y a través de Internet también son vulnerables a un ataque externo. Un país podría ser sometido a un ataque cibernético que deje los teléfonos sin señal o que, por ejemplo, deje los cajeros inoperantes, y podríamos poner muchos más ejemplos. Todos recordamos el ataque que sufrió Estonia en el año 2007 dentro de las fronteras de la más que segura Unión Europea. Más recientemente, el sufrido por Corea del Sur. En definitiva, fenómenos delictivos ante los cuales estamos obligados a adaptarnos, a ser reactivos para no tener que ser, en definitiva, para no tener que lamentar sus daños y, por tanto, a ser en este sentido preventivos y ponernos, como creo que estamos haciendo, en la vanguardia de la lucha contra estas nuevas formas de criminalidad. Y lo digo en presencia del secretario de Estado de Telecomunicaciones. El Ministerio del Interior y el Ministerio de Industria tienen firmado en este sentido un convenio para dar una respuesta eficaz, rápida y pionera, un convenio en el que tenemos puestas muchas esperanzas, muchas expectativas, y que nos lleva a seguir trabajando conjuntamente en este terreno de la ciberseguridad, en el que se estima, y recientemente lo ha publicado la prensa, que las pérdidas, el coste que pueden tener los ciberataques para la economía española puede alcanzar incluso los 19.000 millones de euros. Fíjense de lo que estamos hablando. Por tanto, yo también le agradezco especialmente a don Víctor Calvo Sotelo, no solo su presencia aquí, sino también esa participación y esa colaboración decisiva para luchar contra estos instrumentos. También en el Ministerio del Interior, a través del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, hacemos frente a todas esas amenazas que cada día nos van desvelando cómo la red puede ser una herramienta absolutamente segura, pero también necesariamente objeto de toda nuestra atención para evitar todos esos fenómenos delictivos que nos sorprenden, ¿no? Un mundo más interconectado es, por tanto, un mundo en el que surgen nuevas amenazas. Esas amenazas a la seguridad, esa inseguridad en la red tiene, no lo duden, se lo acabo de decir con datos muy elocuentes, repercusiones directas en nuestra economía. No podemos construir una economía digital, una economía electrónica, sin reforzar la seguridad en la red. Un reto en el que necesariamente el sector público, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado deben colaborar en estrecha interdependencia con el sector privado. Fíjense, cerca del 85% de las infraestructuras de Internet está en manos privadas. Resulta imposible, por tanto, luchar contra la delincuencia cibernética, contra el ciberterrorismo, sin la colaboración del sector privado, tanto de los operadores de Internet como de empresas especializadas en la seguridad en la red. Tampoco se podría luchar contra los fraudes, el acoso o cualquier otra forma de ciberdelincuencia sin contar con el conocimiento, sin contar con la tecnología que se genera en las universidades, en los centros de investigación. Debemos acudir allí donde hay conocimiento y experiencia en esta materia. Recientemente tuve el honor de inaugurar en la Universidad Autónoma de Madrid el Centro Nacional de Excelencia en Ciberseguridad, en el que tenemos también depositadas muchas expectativas y una enorme confianza en que sea un instrumento de formación, precisamente para que nos podamos adelantar, para que las amenazas de la red no nos sorprendan y para que podamos ser, en este caso, no reactivos, sino preventivos. Es necesario que el sector público y el sector privado colaboren en la gestión de la información, en la creación de inteligencia sobre incidentes cibernéticos. La información que los operadores privados, las empresas de seguridad y los propios usuarios poseen acerca de lo que ocurre en la red es imprescindible para que la policía y la Guardia Civil velen por la seguridad de nuestras redes, de nuestras comunicaciones y luchen contra todas estas formas de criminalidad. Pero paso ya del mundo virtual al mundo real, tangible, para hablar de otros desafíos a la seguridad en el siglo XXI y, concretamente, del crimen transnacional y de la mejor respuesta frente al mismo, que es la cooperación policial. El narcotráfico, la trata de seres humanos con fines de explotación sexual son dos aspectos del crimen organizado transnacional que nos preocupan y que amenazan la seguridad de nuestras sociedades. Amenazas antiguas, sí, pero capaces de renovarse, de adaptarse y, en definitiva, de plantearnos cada día nuevos retos. Al tráfico de drogas y al tráfico de personas se une otro delito transnacional íntimamente ligado con los dos anteriores, como es el blanqueo de capitales, por el que el crimen organizado lava el origen de sus beneficios. Tráfico de personas y de drogas, blanqueo de capitales, son tres plagas, tres desafíos para la seguridad del siglo XXI. Todas ellas amenazas transnacionales que exigen necesariamente cooperación internacional.
Hace décadas el delito era local. Los robos, las extorsiones, las estafas eran hechos locales y fácilmente localizables. Los delincuentes podían esconderse en otros países cruzando las fronteras, pero los delitos no cruzaban las fronteras. Hoy en día es evidente que el crimen no tiene fronteras. Me voy a extender, en primer lugar, en la lucha contra el narcotráfico para darles también algunas cifras y compartir algunas reflexiones. El narcotráfico es un fenómeno transnacional en todo lo que se refiere a producción, transporte, distribución y blanqueo de beneficios. Es imposible, es absolutamente imposible, y lo digo en un foro en el que sé que están presentes muchos embajadores y consejeros diplomáticos, un país no puede luchar aisladamente contra el narcotráfico. Es imprescindible una mayor, una más intensa cooperación internacional contra la delincuencia organizada y contra el crimen transnacional. Las cifras, los resultados, en este sentido, en el caso concreto del Ministerio del Interior, son apabullantes. Teniendo en cuenta las incautaciones de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de aduanas, el año pasado se aprendieron en España 325 toneladas de hachís, 20 toneladas de cocaína. Resultado de todo ello, que en España se intercepta el 73,7% del hachís incautado en la Unión Europea y un 33%, es decir, un tercio del total mundial. Un tercio del total mundial de hachís se incauta en España. En cuanto a la cocaína, las incautaciones en territorio español representan el 41% del total de la Unión Europea y el 4% del conjunto del planeta. España aporta, y aporta mucho, y lo hace muy bien, a la lucha internacional contra el narcotráfico. El ministro, recientemente, al recibir al máximo responsable de Naciones Unidas en esta materia, se lo decía claramente, le expresaba el compromiso firme y decidido del Gobierno de España para proteger a nuestro país, pero también al resto de Europa, frente al tráfico internacional de drogas. Todo ello me lleva ciertamente a felicitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por este balance, por estos resultados enormemente satisfactorios, pero que, como les decía al inicio de mi intervención, no deben llevarnos a la autocomplacencia, que está bien, sino al desafío mayor y, por tanto, a ponernos retos todavía mucho más ambiciosos. Pero al margen del narcotráfico, la actividad social y moralmente más reprobable del crimen organizado, absolutamente repugnante, es la trata de personas con fines de explotación sexual. No hay nada más deleznable que convertir a una persona en mercancía. Precisamente por eso, también desde el Ministerio del Interior, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado luchan activamente contra esta lacra, contra este fenómeno, en el que se ha llegado a valorar cuál es la cifra de negocio que genera en todo el planeta y se ha llegado, en definitiva, a estimar en 30.000 millones de dólares al año, cantidades equiparables a las obtenidas por el tráfico de droga o por el comercio internacional de armas. En esta lucha, como en todas las anteriores, las fuerzas y cuerpos de seguridad necesitan una mayor concienciación y una intensa colaboración ciudadana. Y lo mismo sucede en el caso del blanqueo de capitales. Tanto la trata de seres humanos como el tráfico de drogas tienen un elemento común. Las organizaciones criminales que trafican con drogas, las organizaciones que trafican con personas, deben luego blanquear esos ingentes beneficios. Es, por tanto, un importante frente que se abre en la lucha contra el crimen organizado y para el que es necesaria una estrecha coordinación entre instituciones. Ante las amenazas globales del crimen organizado, ante la amenaza global del terrorismo, cooperación internacional. Esta cooperación, me gusta decirlo especialmente en el Día de Europa, es especialmente robusta en el seno de la Unión Europea. Europol es uno de los principales instrumentos gracias al cual los europeos luchamos contra las amenazas transnacionales a nuestra seguridad. Otra herramienta efectiva de colaboración es la Orden Europea de Detención, para cuya aprobación, lo sabemos y estamos bien orgullosos de ello, España colaboró intensamente y tan buenos resultados ha dado en la lucha contra el terrorismo. Y ya que hablamos de Europa, y voy concluyendo, recordemos que pese al sombrío panorama económico en el que vivimos, en este continente podemos hoy estar satisfechos de estar en uno de los lugares más seguros del planeta. Hay una ley económica que se cumple en este siglo XXI como se cumplía hace cientos de años, y es que lo que hay en un lugar y otros necesitan acaba siendo materia de comercio. Los modelos de seguridad ciudadana, de ciberseguridad, de lucha contra el crimen organizado, de los que les he hablado, que funcionan en Europa, pueden ser exportados a otros lugares que lamentablemente no gozan de nuestros altos niveles de seguridad. Estamos acostumbrados al comercio de bienes y servicios, pero no siempre incluimos en estos servicios un servicio tan básico, tan útil, tan imprescindible como es la seguridad. Pues bien, hay que tener en cuenta el conocimiento, la experiencia de las empresas para avanzar en este terreno y, por qué no decirlo, para poder exportar lo que hacemos bien. Es posible, es imprescindible, una estrecha alianza público-privada en el sector de la seguridad.
En el sector de la venta al exterior de servicios de seguridad, las empresas y las administraciones públicas deben colaborar, deben ir de la mano. Es algo que muchos países llevan haciendo desde hace años, conjugando una intensa cooperación policial, pero también la asistencia técnica y la asesoría de seguridad que prestan las empresas más capacitadas en el sector. España debe reforzar esta alianza, esta colaboración público-privada para poder exportar know-how en el campo de la seguridad. Tenemos varios ámbitos de acción natural y creemos que debemos hacerlo, que es nuestra responsabilidad y que también es nuestro desafío en este siglo XXI. Esta alianza en materia de seguridad tiene una característica que la diferencia, por ejemplo, de esa misma alianza que se da en el sector de la defensa. Y es que si en el ámbito de la defensa existe una larga colaboración entre las empresas de defensa y los ministerios de los distintos países, en el ámbito de la seguridad se dan algunas circunstancias particulares. En el sector de la defensa los proyectos se plantean con muchos años de antelación y con unas especificaciones muy concretas que se conocen de antemano. Las necesidades de seguridad son menos previsibles, son más cambiantes y sus tiempos de reacción son necesariamente más cortos. Además de la interconectividad global, el siglo XXI se caracteriza por un ritmo de cambio a veces frenético, y ese cambio continuo y acelerado afecta especialmente al ámbito de nuestra seguridad. Las amenazas mutan, se adaptan a las medidas que tomamos para prevenirlas y para combatirlas. Y por ello, esa alianza público-privada en materia de seguridad debe ser flexible, ágil y rápida en sus tiempos de reacción. Un ataque terrorista, un ataque cibernético a infraestructuras críticas pueden crear situaciones cuyas nuevas soluciones deben estar listas en cuestión de semanas, en cuestión de meses. La colaboración público-privada en estos temas debe ser, por tanto, estrecha y ágil, con el objetivo de que el sector público sepa qué puede esperar de las empresas, qué conocimientos tienen estas y con el objetivo de que la empresa privada pueda conocer las amenazas, los desafíos y cuál es la mejor forma de colaboración en la búsqueda de soluciones. Estamos, y concluyo con ello, ante escenarios cambiantes, ante amenazas geográficamente dispersas y ante amenazas con alcance global. Debemos, por tanto, adoptar una actitud determinada, una estrategia flexible y un curso de acción ágil en la respuesta. Esos desafíos para la seguridad en el siglo XXI, de los que he pretendido hacerles una exposición sintética, sin duda, son muchos, pero una actuación decidida, una estrecha alianza público-privada y una necesaria colaboración ciudadana permitirán, estoy absolutamente convencido, afrontarlos con éxito. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario, por su interesante conferencia. Ha ido barriendo, ¿no?, todos los retos de seguridad, haciendo un barrido muy interesante y prácticamente no se ha dejado nada. También gracias a Marimar Blanco por su presentación al comienzo. Vamos con las preguntas, que son de lo más variada. Quería comenzar, bueno, usted lo ha comentado, ¿no?, preguntándole por economía y en concreto por delitos fiscales. Y aunque usted no es secretario de Estado, sí que tiene competencia sobre la policía y sobre la UDEF, sobre la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, además de tener poder en prevención, como decía usted antes, en prevención de delitos relacionados con el blanqueo de capitales. He cogido un estudio elaborado por un think tank llamado Tax Justice del año 2011, donde decía que España era el 10º país del mundo en aquel año en evasión fiscal. La economía sumergida, según este informe, supone en nuestro país una pérdida de 81.000 millones de euros para el erario público. Es un informe y habría que ver la realidad. Teniendo en cuenta que el déficit el año pasado alcanzó más o menos una cifra, en 2012, de 111.000 millones de euros, estaríamos hablando de que si ese dinero aflorara, casi reduciríamos el déficit en un 70 o un 80%. Ha habido unas medidas de subida de impuestos por parte de Hacienda que, aunque se hayan discutido, pues han sido eficaces, aunque no se puede decir lo mismo de la amnistía fiscal. En cualquier caso, el sistema fiscal español pierde dinero por todos lados por este tema. Y la pregunta es si se está haciendo todo lo posible en este asunto entre los tres organismos que tienen que ver con evasión fiscal, no directamente, que es el Ministerio de Hacienda, la Agencia Tributaria, Banco de España y la Policía a través de la unidad. Esa es la pregunta, sí.
Sí, bueno, evidentemente se está haciendo todo lo posible colaborando estrechamente la Administración Tributaria, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Policía, la Guardia Civil y todos los implicados de alguna manera en el conocimiento y en el tratamiento de este tipo de delitos para poderlos prevenir, reaccionar, y yo creo que antes les he dado un ejemplo muy concreto en relación, por ejemplo, con la lucha contra el fraude a la Seguridad Social, que también produce unos datos escalofriantes, y la lucha, en definitiva, contra un sistema que es un patrimonio de todos los españoles, como es el sistema de protección social, en el que debemos estar orgullosos y también conscientes digamos, del esfuerzo que supone su mantenimiento, y por tanto todo lo que sean fraudes bajo cualquier modalidad a ese sistema pues debe ser combatido, y para lograr una más eficaz, y creo que estamos viendo además resultados cada día, ¿no? Y para lograr una más eficaz colaboración en la lucha contra estos fenómenos que son especialmente sangrantes en una época de crisis económica como la que vivimos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el Ministerio del Interior, deben trabajar activamente con quienes tienen competencias que no son necesariamente de lucha contra el crimen, pero sí de lucha contra el fraude, de detección, de prevención, y en este caso con el Ministerio de Empleo, como le digo, se ha firmado recientemente un convenio por parte de los dos ministros que se traducirá en medidas operativas concretas de manera prácticamente inmediata, ¿no? Muy bien. Sí, muchas gracias. He estado buscando el Global Peace Index Report, que es un índice que tiene en cuenta diferentes variables: seguridad, terrorismo, violencia, gastos en defensa. Bien, este sitúa a nuestro país en el número 25 a nivel mundial y en el número 12 a nivel europeo, por delante incluso de países como Francia, Reino Unido y Holanda. El informe indica que España ha subido en este ranking de un año para otro, entre otras cosas, por el cese de la actividad terrorista. Aunque usted lo ha comentado, ¿usted cree que hace justicia, en su opinión, a la situación real de la seguridad en España, este número 25 en el mundo, número 12 en Europa? ¿Es justo este ranking? Bueno, yo le he dado otras cifras. Rankings puede haber muchos y pueden tener distintos parámetros, pueden medir distintas variables. Yo creo que la forma más elocuente y más evidente de medir las tasas de criminalidad y la evolución de la criminalidad está colgada en la página web del Ministerio del Interior, se actualiza cada trimestre, y es la evolución no solo global, sino también por regiones de la criminalidad a través de los parámetros que se utilizan en todos los países de la Unión Europea, porque son los parámetros de Eurostat. Eso nos da una medida que es perfectamente comparable, y en ese sentido pues yo creo que debemos estar orgullosos, pero no ser necesariamente autocomplacientes. Debemos tener, por tanto, todas las metas puestas en que eso sea todavía mejor. Lo que es bueno puede ser mejor, y sobre todo cuando estamos hablando de criminalidad. Claro, la tasa de homicidios, un homicidio por cada 100.000 habitantes, es una buena tasa de homicidios comparada con las capitales europeas. Evidentemente sería mejor que fuese cero, claro. Por supuesto que sí. La evolución de las tasas de criminalidad año tras año es una evolución en descenso, y eso nos resulta un motivo de satisfacción comparado con otros países europeos. Lógicamente podemos tener en cuenta muchas otras variables, pero creo que también podemos sentirnos orgullosos, pero evidentemente podemos hacerlo mejor y queremos hacerlo mejor. Muy bien. Usted también ha comentado que en el entorno de reducción, de racionalización y eficiencia del gasto, el Ministerio ha contenido el recorte si lo comparamos con otros ministerios. En el caso de la Policía y la Guardia Civil, las nóminas suponen entre el 80 y el 90% del gasto, si no estoy equivocado, ¿no? Considera que nuestros... bueno, es una pregunta que, como tiene que ver con el tema de los recortes, se ha hablado mucho de la congelación de los salarios, ¿no?, de los funcionarios públicos, pero considera que nuestros policías están bien, nuestros policías nacionales y guardias civiles están bien pagados si los comparamos con las policías autonómicas o con las policías europeas. Bueno, la comparación de retribuciones no es especialmente alentadora en el caso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Lo que sí le puedo decir es que, concretamente en el caso de la Policía y la Guardia Civil, se da la circunstancia de que han sufrido los recortes que hemos sufrido todos los funcionarios públicos, absolutamente lógicos en el escenario en el que estamos, pero también, como es lógico, un importante sacrificio, y sin embargo la eficacia no se ha resentido, y no solo eso, sino que en muchos casos se ha pedido un uso mucho más intensivo, si me permite la expresión, del, vamos a llamarlo, recurso policial. Es decir, en otros contextos en los que hay que hacer un esfuerzo, un sacrificio de reducción de presupuesto y por tanto de contención de gasto, también en lo que se refiere
por supuesto, a la parte que nos duele cada mes de las nóminas, pues se da la circunstancia de que a lo mejor esos recursos han tenido el mismo uso en ese escenario. Sin embargo, en el caso del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, y lo demuestran los resultados, se ha hecho, creo que, un uso más intensivo, más eficiente también, pero más intensivo, porque ha habido, en fin, las cifras también son muy expresivas. En el caso, por ejemplo, y la delegada del Gobierno lo conoce perfectamente, de las manifestaciones, concentraciones que se han producido, por ejemplo, en Madrid, han aumentado un 40% entre el año 2012 y el año 2011, ¿no? Y en eso creo que, por supuesto, las fuerzas de seguridad tienen que estar a la altura del reto de garantizar el orden público y la seguridad ciudadana. Por tanto, si se pide un esfuerzo de eficacia y un esfuerzo de actuación a las fuerzas y cuerpos de seguridad, es difícil hacerlo en un contexto en el que las restricciones presupuestarias hacen que los salarios y, en fin, las percepciones económicas tengan que congelarse o reducirse, ¿no? Yo creo que eso demuestra, como tantas cosas, la profesionalidad de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad. Haciendo una comparativa de retribuciones en el ámbito europeo, desde luego lo que tenemos que aspirar es a que pronto podamos estar a la altura, superar las dificultades económicas por las que atravesamos, evidentemente el escenario en el que estamos, no hace falta que yo lo describa, y poder compararnos con otros cuerpos de seguridad, con otras policías mejor pagadas y con las que evidentemente no tenemos nada que envidiarles en cuanto a resultados, en cuanto a eficacia, en cuanto a prestación de un servicio de seguridad, ¿no? Creo que estamos en un nivel absolutamente óptimo en ese sentido y, sin embargo, pues como es lógico, tenemos que hacer un esfuerzo de equiparación también en otros campos. Lógicamente el momento pues es un momento difícil, a nadie se le escapa, pero yo lo que me siento especialmente orgulloso es que ese momento no ha llevado a que se resienta de ninguna forma el resultado en el día a día de la lucha contra la criminalidad, ¿no? Bien, cambiando de tema, que usted también lo ha tocado, usted decía, ¿no?, que en el ciberespacio la ubicación del delito pues realmente no corresponde con el territorio real de un país. Un español pues puede cometer un crimen en España, pero utilizando dispositivos en Internet desde el extranjero, ¿no?, con servidores, aplicaciones, bases de datos, y que no están físicamente aquí. Le pongo un caso que es bastante conocido en España, ¿no?, los delitos contra la propiedad intelectual que se pueden vender o distribuir fuera de España con unos servidores que no están físicamente aquí, y a veces pues es este caso de piratería pues es muy sonado porque España tiene unos índices de piratería en Internet altísimos, ¿no? Y mi pregunta es, ¿cuál es la solución en la prevención de delitos, en la comisión de delitos en medio de esta indeterminación legal que muchas veces genera Internet y que a menudo está generando tantas quejas, ¿no?, pues en otros países? Pienso en Estados Unidos, pues que aunque nos ha sacado de la lista negra, pues no sé si llegamos a estar en su día, pero vamos, en esta lista negra ahora no estamos, en piratería, ¿no? ¿Cuál es su solución para esta indeterminación, ¿no?, que provoca Internet? Bueno, la indeterminación normativa es parte del fenómeno, ¿no? Porque lo que ha hecho Internet, pero no creo que sea la primera vez que eso pasa si tenemos una visión histórica amplia, ¿no? Es un desafío porque las fronteras tradicionales y un poco las dimensiones territoriales de todo pues han quedado desbordadas por un fenómeno que no conoce de fronteras, ¿no? Donde pues como es lógico, no solo el crimen, sino también la parte buena, digamos, de las nuevas tecnologías, pues permite ir más allá de las fronteras físicas, ¿no? Y hacerlo de una manera muy rápida y hacerlo de una manera pues muy eficaz, ¿no? Eso plantea un desafío legislativo, sí, lo plantea, pero yo creo que la legislación siempre ha sido capaz de adaptarse a esos retos a lo largo de los siglos y, por tanto, entiendo que ese es parte del reto. Desde luego, desde el punto de vista del Ministerio del Interior, lo que hemos tratado de hacer, y por eso hacía yo antes referencia al convenio con el Ministerio de Industria, a la colaboración intensa con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, es evitar que esa, digamos, difusión en el espacio de las amenazas sea un problema. ¿Cómo? Pues a través de también un uso lógico y un uso inteligente de las tecnologías. ¿Falta un marco normativo suficiente, adecuado, adaptado a esa situación en la que las fronteras se desvanecen? Probablemente falta mucho por hacer, pero desde luego no creo que sea imposible. Creo que el derecho es más que capaz de adaptarse a esos nuevos retos y creo que buenas muestras hay de cómo también la regulación de la sociedad de la información, la regulación de Internet va dando pasos
que obviamente pues tienen que todavía mejorar, porque el propio desafío de las tecnologías es también de ritmo vertiginoso, ¿no? Pero yo creo que tendremos un marco normativo adecuado y sobre todo tendremos un marco de prevención, de reacción a esas amenazas que nos han desprovisto de uno de los elementos tradicionales, que era la localización espacial, ¿no? Ahora ya no sabemos de dónde viene el ataque y por tanto no sabemos cuál es la legislación que debemos adaptar, y todo de alguna manera se difumina en una especie de entelequia, ¿no? Como es la red, pero eso desde luego se puede utilizar para el bien y para el mal, y se puede prevenir y se puede reaccionar, como creo que estamos haciendo, con unos grados de eficacia importantes, ¿no? Sí, relacionado un poco con este tema, con la ciberseguridad y el cibercrimen, me gustaría protección de nuestros derechos, ¿no? Queremos protección de nuestra privacidad, que se respeten nuestros derechos civiles y que, dicho vulgarmente, no queremos que nadie se meta en nuestro disco duro, ¿no? En nuestro ordenador, y sobre todo, mucho menos, ¿no? Como usted decía, en nuestra intimidad, ¿no? Pero también a todos nos repugna la idea de un Estado a lo George Orwell, ¿no? Que nos vigila continuamente como si fuera el gran hermano, ¿no? Con su ojo que todo lo ve, ¿no? Pero queremos las dos cosas, queremos que no se metan en nuestra intimidad, pero también queremos sentir el manto protector de la seguridad. Y entonces, ¿dónde está ese equilibrio? Porque claro, yo digo, bueno, no quiero que me toquen, no quiero que se metan en mi disco duro, pero tampoco quiero que la policía, la Guardia Civil, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pues estén tranquilamente sin hacer nada, y a veces pues tienen que pasar ciertas fronteras y a lo mejor tenemos que renunciar a algún derecho particular de protección de nuestra intimidad, etcétera, ¿no? Bueno, pero eso que plantea usted no es un dilema de la ciberdelincuencia, es un dilema de la ciencia política desde hace muchos siglos. Es decir, ese equilibrio entre libertad y seguridad, pues le puedo decir que sobre eso, en fin, ríos de tinta. Sí. En este caso estamos ante una manifestación más de esa dialéctica que se puede garantizar de manera equilibrada. Yo creo que a nadie se le escapa que la función constitucional de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es garantizar la seguridad ciudadana, sí, pero también, y la Constitución lo enumera o lo enuncia previamente, proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades. Por tanto, también en este campo lo que hace la policía, la Guardia Civil y todos aquellos que luchan contra los fenómenos de la ciberdelincuencia es garantizar la libertad frente al mal uso de las nuevas tecnologías, en este caso, de la misma forma que en otros ámbitos mucho más conocidos, la seguridad tiene claro que está al servicio de la protección de la libertad y de los derechos fundamentales. Así lo podríamos ver en muchos otros terrenos. Este no es distinto, lo que es más complejo y más reciente y más novedoso, ¿no? Claro. Por tanto, ese equilibrio, pues evidentemente nos obliga a estar siempre tratando de encontrar aquellos puntos en los que la necesaria preservación de la seguridad, en este caso de la ciberseguridad, es compatible con la máxima libertad. Yo creo que en ese equilibrio estamos y, por supuesto, en ese equilibrio trabajaremos siempre, porque siempre lo hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad. Le quería hacer una pregunta sobre inmigración. Usted lo ha mencionado por encima. Hace una década la preocupación en España era la inmigración irregular y el terrorismo, yo creo, en su Secretaría de Estado, ¿no? En el caso del terrorismo esta situación ha cambiado, ¿no? Esperemos que de forma permanente, ¿eh? Y en el caso de los flujos migratorios la tendencia es la contraria, ¿no? Hemos pasado de ser un país, sobre todo receptor, a un país emisor, ¿no? En el año 2000 más o menos había 1 millón de extranjeros y en el año 2009 había 5,5 millones, ¿no? Una subida en una década en 4 millones, ¿no? Desde el 2009 hasta ahora la cifra más o menos se ha parado, ¿no? Con un saldo prácticamente neto, ¿no? Compensado entre salidas y entradas. Y quería preguntarle cuál es la valoración de estos flujos y el impacto que tienen en términos de seguridad, delitos, bandas, crimen organizado. En este momento, ¿cómo lo valora el secretario de Estado el tema de la integración de los inmigrantes en España y su impacto en estas cuestiones? Bueno, yo creo que se refiere usted a dos fenómenos distintos, ¿no? O sea, yo le puedo hablar efectivamente, decía que las preocupaciones hace años eran el terrorismo y la inmigración. Yo creo que en el ámbito del terrorismo, lo he dicho al inicio de mi exposición, pero sobre todo lo ha dicho muy bien la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, lo que ha hecho España ha sido dar un ejemplo en todos los sentidos
porque lo han dado las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque lo han dado los jueces, porque lo han dado los fiscales, porque lo ha dado la cooperación internacional, porque lo han dado las víctimas del terrorismo, de que contra el terrorismo no solo se puede luchar, sino que también se puede vencer. Evidentemente queda mucho por hacer y quedan muchas amenazas, pero creo que nuestro balance es de satisfacción y de satisfacción como ciudadanos, como sociedad civil. En el caso de la inmigración irregular es un drama humanitario en el que también el balance no es malo. Creo que en el año 2012, y estoy hablando de memoria, pero con respecto al año 2011 el descenso ha sido del 30% de llegadas de inmigrantes irregulares, ¿no? Eso, lógicamente, se debe también a muchas variables y a muchos fenómenos, ¿no? Como pueden ser pues, desde la cooperación internacional hasta un abordaje integral del fenómeno de la inmigración irregular. Yo prefiero hablar de inmigración irregular que de inmigración ilegal, ¿no? Y en ese sentido, bueno, yo creo que queda mucho por hacer, pero yo no trazaría ninguna relación con la delincuencia organizada o con los fenómenos delictivos a los que usted se ha referido, que creo que son otra cosa, de la que también, si quiere, le puedo decir que creo que estamos haciendo un trabajo, yo lo he tratado de poner de manifiesto en mi exposición, para enfrentar esos fenómenos de la delincuencia organizada que son transnacionales, pero que, insisto, yo no relacionaría en ningún caso con la inmigración, hacerlo también de una manera transnacional, es decir, a través de la estrecha cooperación con los países de la Unión Europea. En ese sentido, por ejemplo, pues yo creo que tenemos que destacar que recientemente se haya firmado entre los Ministerios del Interior de España, Francia, Marruecos y Portugal, por tanto buscando una alianza entre vecinos, un convenio de cooperación en la lucha contra el narcotráfico que da resultados muy buenos y que supone pues, que todos abordamos un fenómeno que nos preocupa a todos, a esas 4 sociedades, pero también, por supuesto, al resto de los países de Europa, con herramientas que ponemos en común, ¿no? Eso es el esfuerzo que debemos hacer en la lucha contra el crimen organizado, aparte de los que se hacen, como es lógico, de coordinación entre fuerzas de seguridad, de avance tecnológico también, de luchar contra la dimensión económica del crimen organizado. Por eso yo he querido referirme específicamente al blanqueo de capitales, que creo que no es un tema menor, es decir, es a lo mejor el fenómeno que deberíamos atacar con la misma intensidad que los que nos resultan más agresivos en términos de impacto, como puede ser la trata de seres humanos o el narcotráfico. Bueno, pues también la parte financiera o económica de ese crimen organizado debemos combatirla con la misma intensidad, ¿no? En el Ministerio del Interior funciona, dependiendo directamente de la Secretaría de Estado, el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado, que pretende precisamente eso, una adecuada coordinación de fuerzas de seguridad y una adecuada también diagnóstico, inteligencia, prevención y lucha contra este fenómeno, que no es un fenómeno que ocurra simplemente en España, sino que lamentablemente, pues como he dicho en mi exposición, es un fenómeno de dimensión internacional. Por tanto, cualquier solución local va a ser siempre insuficiente, ¿no? Correcto. Un asistente al desayuno le hace la siguiente pregunta. Dice, hay scratches, hay manifestaciones no comunicadas, violencias de grupos radicales, etcétera, y da la sensación de que no actuar por la vía legal y democrática es impune en España. Y quienes pagan al final la fiesta de los radicales son los ciudadanos que sí actúan en la legalidad. ¿Cómo valora esta impunidad a los violentos? Bueno, yo no estoy de acuerdo con esa interpretación. Yo creo que no hay impunidad, sino que hay una respuesta firme del Estado de Derecho y, desde luego, de las fuerzas de seguridad, evidentemente proporcionada dentro de la legalidad, como no podía ser de otra manera. Hace referencia usted a que hay scratches. En fin, ahí lo que hay son actos de acoso y de hostigamiento a cargos públicos, representativos, elegidos libremente por los ciudadanos, y que tienen que ser capaces no solo de acceder a sus cargos, sino también de desempeñarlos en plena libertad, ¿no? Por tanto, frente a ese fenómeno, lo que hay es una respuesta contundente del Estado de Derecho, pero evidentemente proporcionada también desde la legalidad. Yo no creo que haya impunidad en ningún caso. De la misma manera que hay actos de violencia que reciben la adecuada respuesta prevista en el ordenamiento jurídico, y creo que lo hemos visto en distintas ocasiones en los que se ha pretendido poner en jaque nada menos que al Congreso de los Diputados, y el Congreso de los Diputados, yo lo he dicho en varias ocasiones, lo que tiene es un valor no ya simbólico, sino un valor político y constitucional fundamental. Es absolutamente en fin, implanteable que nadie pueda pretender, en el marco de nuestro ordenamiento constitucional y democrático, asaltar, acosar el Congreso de los Diputados, pero lo es porque los ciudadanos españoles evidentemente no queremos que sea así y no lo vamos a permitir en ningún caso.
Y por eso creo que la reacción y la protección que se ha hecho desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ha sido la protección necesaria para proteger la institución, lo que representa, lo que nos ha costado, lo que significa y las expectativas y confianza que tenemos en que nuestra democracia funcione y siga funcionando. Por eso yo ante todos esos actos creo que estamos dando la respuesta que permite la ley, la respuesta prevista en la ley, de una manera proporcionada, ordenada, racional, pero no estamos en ningún momento dejando terrenos de impunidad. No me gustaría pensar que esa es la idea que se difunde, porque desde luego no es ni mucho menos la intención, ni mucho menos creo que es la realidad, ¿no? Muy bien. Hay unos consistentes sobre una posible acción terrorista de la banda tras los últimos comunicados. Bueno, en que se basa Europol, habría que preguntárselo a Europol, ciertamente. Yo le puedo decir la realidad de los últimos días, ¿no? Recientemente se ha producido una operación, en este caso de la Guardia Civil, en la que se ha desmantelado lo que podríamos llamar estructura logística de la banda, que subsistía en la clandestinidad en Francia, en 3 lugares diferentes, y que desde luego después de meses de trabajo ha sido una operación brillante, magnífica, una operación que además incide en la misma línea de debilitamiento de la banda terrorista, ¿no? Como lo ha dicho muy bien la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, la derrota de ETA es una derrota policial, que a nadie le quepa ninguna duda. ¿Significa eso que no queden pasos por dar? Pues evidentemente quedarán todos los pasos hasta que ETA desaparezca por completo, hasta que ETA se disuelva, que lo puede hacer por su propia iniciativa, pero también puede ser disuelta, ¿no? Y eso creo que es lo que cada día guía el esfuerzo y el trabajo de la policía y de la Guardia Civil. A la vista están los resultados. Yo creo que en este terreno lo que debemos ser es siempre prudentes, lo que debemos ser es siempre realistas y, por supuesto, no bajar nunca la guardia. En algún momento se ha podido mencionar que ahora ya el terrorismo no era una amenaza, no, pero el terrorismo es una amenaza contra la que no se ha bajado la guardia en ningún momento y contra la que se combate cada día. Y además se combate con eficacia, lo cual no quita, y eso es un buen balance, que el momento actual sea de enorme debilidad de la banda, cosa que se debe, y no tengo ninguna duda de que es así, a la enorme eficacia de la policía, a la enorme eficacia de la Guardia Civil, al tesón, a la abnegación, pero también a la cooperación internacional decisiva en estos casos, y en el caso concreto de la operación del otro día, creo que la cooperación de Francia no hace falta destacarla porque es admirable y, por supuesto, siempre digna de todo agradecimiento. La cooperación también de otros países de la Unión Europea, de países fuera de la Unión Europea, la acción decidida de los jueces, de los fiscales, y también el testimonio y la lección que cada día nos han dado las víctimas del terrorismo, ¿no? Que es algo que no debemos nunca olvidar, porque creo que ponen un referente moral a nuestra sociedad. Todo eso ha permitido que esa especie de club de asesinos en serie pues esté hoy mucho más débil, esté absolutamente diezmada en sus capacidades y en sus estructuras, y que cada día que pasa esté más cerca la desaparición definitiva de ETA. Pero, como se puede imaginar, eso no significa que se baje la guardia en ningún momento, y por otra parte las valoraciones que se pueden hacer de futuro inmediato de la banda son lógicamente las que reflejan los datos que conocen y que trasladan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero siempre deben trasladarse con la lógica, prudencia y sentido común, ¿no? Muy bien. Ya para terminar, le vamos a hacer una pregunta sobre su jefe, sobre el ministro de Interior, porque da la sensación de que un personaje público pues no puede tener convicciones, y su ideología, sea del tipo que sea, pues tiene derecho a expresarla sin que haya una especie de apedreamiento virtual, ¿no? O real en la plaza pública, ¿no? A veces parece que estamos llegando a un extremo absurdo, ¿no? De corrección política, ¿no? Y da la sensación que queremos que nuestros políticos se conviertan en seres vacíos e impersonales, ¿no? Que están sujetos a una doctrina política preestablecida y que no tienen derecho a opinar sobre ninguna cuestión, ¿no? ¿No le parece que es un poco absurdo esta situación? Que no pueda expresar libremente cualquier cuestión. Hombre, si esa situación fuese así, si no se pudiese expresar libremente las posiciones ideológicas de cualquier persona que esté en la vida pública, evidentemente sería muy lamentable, pero yo creo que esa situación no es así. Aquí hay diputados y senadores presentes en esta sala, y creo que, en fin, el día que esos diputados, senadores, cargos públicos, estén donde estén, no puedan expresar libremente sus posiciones ideológicas, ese día sí que tendremos un problema. Y en ese sentido... Pero me refiero a la contestación pública, es como exagerada. Cualquier comentario que él hace...
Bueno, yo creo que, en fin, es un poco complicado que usted me pregunte que yo hable de mi jefe, porque todo lo que le puedo decir parte de una admiración, de un afecto enorme y de una gratitud enorme, y yo en ese sentido lo que le puedo decir es que cuando el ministro expresa sus convicciones lo hace con toda la libertad, y que lógicamente luego pues los debates que se generan son parte del debate político. Yo en esa línea pues creo que en España afortunadamente tenemos la posibilidad de compartir ideas, de debatirlas, de confrontarlas, y así tiene que ser. Y yo, en fin, empezaba usted la pregunta diciendo que me iba a hacer una pregunta sobre mi jefe. Yo lo que creo que me ha hecho es una pregunta un poco sobre la libertad de expresión de los cargos públicos y de los políticos, ¿no?, dentro de esa categoría tan amplia, ¿no?, a la que se llaman los políticos. Yo lo que le puedo decir, evidentemente, es que mi sentimiento hacia mi jefe, que ha tenido, en este caso, pues no sabría cómo llamarlo, la confianza en incluirme en su equipo desde el inicio, primero como director de gabinete y ahora como secretario de Estado, solo tengo un sentimiento de admiración, de gratitud y de reconocimiento permanente. Pues, don Francisco, muchísimas gracias. Ya hemos terminado. Quiero, pues, bueno, en primer lugar, darle las gracias también a Marimar Blanco por su brillante exposición. No ha eludido ninguna pregunta. De una forma valiente ha respondido todas. Y, bueno, pues esperamos contar con usted en alguna convocatoria en el futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.